ya no comentamos al final. Esta es el planeador de componentes del portafolio. Esta tablita que estamos haciendo. ¿Ya la tienen ahí a la mano? Ya está aquí. Sí. Bueno, pues si quieren le continuamos. Recuerdan que la sesión pasada dijimos que este era un primer ejercicio, que íbamos a hacer el ejercicio solamente de una competencia en términos generales para ver cómo se está construyendo este planeador de componentes. Creo que la semana pasada o la anterior, no recuerdo en qué sesión, vimos cómo el planeador de componentes en términos generales y específicos, este sería nuestro diseño tecnopedagógico, es decir, esa planeación de actividades, de competencias, de evidencias, que va a ser la estructura de nuestro portafolio. Entonces, yo también ya lo abrí. Y entonces, siguiendo los lineamientos de esta planeación didáctico-pedagógica, en esta tabla que tenemos, que empezamos a diseñar la semana pasada, dejen que me termine de abrir, incorporamos todos los elementos que debemos considerar. Que en el portafolio, por ejemplo, en la primera parte dice entrada, competencia, reflexión, y aquí el título son evidencias. Recuerden que hemos dicho que las evidencias, podemos poner un listado de evidencias y dependiendo del autor, de quien está diseñando el portafolio, seleccionará ahí. Lo que ponemos aquí en esta tabla son algunas posibles evidencias. Pero bueno, antes de continuar, en realidad aquí tendríamos que poner, fíjense, en nuestro planeador deberíamos de poner el objetivo general. Recuerden en la teoría que decíamos una de las características o los primeros pasos de la planeación del portafolio, pues es tener precisamente muy bien identificado, definido y redactado el objetivo del portafolio. No sé si tuvieron la oportunidad de revisar los documentos que les dije, que les sugerí, Fabiola, Adriana. Les sugerí en dos específicamente, el qué, cómo y por qué de la carpeta de aprendizaje o la carpeta, el documento, y el del diseño tecnopedagógico. ¿Sí lo revisaron? Era el que comenzaba en la página 73, ¿no? Con la carpeta de aprendizaje. Sí, que les dije que todo el documento está interesante, pero sobre todo en esa parte de evaluación. ¿Sí? Hola, hola. ¿Sí lo revisaron? Sí, un poquito, Miss, el de tecnopedagógico. El de tecnopedagogía o el de diseño tecnopedagógico. El de evaluación, el de qué, cómo y por qué. Para un poco rescatar ahí, ¿sí, Fabiola? Ay, sí, maestra, lo que pasa es que, ay, esta tecnología, le estaba teniendo un poquito de problemas, por eso ya no me escuchaba. Es que de pronto se apaga tu micrófono o tal vez tú lo apagas. Les preguntaba sobre los artículos. El qué, cómo, por qué. ¿Sí revisaron esa parte de alguna duda o en términos generales de qué dice el autor en esa parte de la evaluación del portafolio como evaluación? Si nos comentas. Ay, creo que ya me escucho. Bueno, en lo de la carpeta de aprendizaje, en el qué, cómo y por qué, pues ahí marcaba como de manera general ya pues este término de cómo se utiliza el portafolio como evaluación. Y
En el cómo es el cómo se utilizaba. Bueno, en el qué era, empezaba como con definir ya bien, bueno, desde el principio del documento, como con definir el portafolio de evidencias y sí, de manera general. En el cómo, pues ya era el hecho de cómo se evaluaba ya tal cual en el portafolio, qué herramientas eran las que teníamos que utilizar y cómo se iba construyendo. Y en el por qué, pues era como el fin que se tenía pues del portafolio de evidencias. Ujú, ujú. En términos, en el último apartado que yo les dije, era como una estrategia de evaluación, las características en particular como estrategia de evaluación. Y menciona ahí algunos aspectos generales que se deben definir, como exactamente el tipo de evaluación. Es decir, el portafolio lo vamos a utilizar como una estrategia de evaluación, pero ¿qué tipo de evaluación estamos haciendo? ¿Verdad? Sobre ese, Adriana, ¿alguna opinión sobre el apartado de evaluación? Creo que no estamos compartiendo el, el documento, ¿verdad? No, no, doctora, no se está compartiendo. Creo que Bueno, habría... no lo estoy compartiendo en la pantalla, pero si lo tienen abierto, creo que tampoco está compartido. ¿O sí? ¿Sí pueden ver lo que ya escribí? Creo que Adriana está teniendo problemas con su internet. Adriana, No, ay, perdón, los comentarios en el documento no se ven, o sea, sé que está tal cual como antes. Ah, bueno, lo voy a volver a compartir para que demos seguimiento. Se los voy a enviar por el chat y lo comparto para que lo puedan abrir, para que lo podamos compartir. Bueno, entonces, como decíamos, la autora, porque es una autora de la carpeta del qué, cómo, por qué, efectivamente hace un recorrido, por eso les decía que era importante que revisaran todo, pero específicamente en el último apartado como estrategia de evaluación. Y ahí dice, bueno, tendremos que especificar cuál es el propósito del portafolio y qué tipo de evaluación estamos realizando. Entonces, en el archivo que les acabo de compartir, que es el que ya estábamos elaborando la sesión pasada, ya les puse ahí como objetivo general, donde tendremos que describir de manera muy específica que el portafolio tiene el propósito o el objetivo general es dar cuenta, reflexionar, evaluar, tal vez evaluar el proceso formativo de estudiantes de la licenciatura en inclusión educativa, etcétera, etcétera. Eso lo tendremos que poner muy claramente, muy detallado. Insisto, en el documento que les acabo de enviar, ahora sí ya pueden ver, le marqué objetivo general y los apartados. En esta primera columna es la entrada al portafolio, porque está definido, tiene diferentes entradas, como diferentes partes, diferentes apartados. La competencia a desarrollar, incluso aquí le podemos competencia para, y ya definimos cada una de las competencias. Las preguntas de reflexión, aquí son las preguntas de reflexión. Incluso le voy a poner las preguntas claves de reflexión. Recuerden que también. Y evidencias. Esta parte es lo que corresponde a la planeación en términos generales del portafolio. ¿Qué dice el documento de diseño tecnopedagógico sobre el portafolio? Sobre el diseño del portafolio. Adriana. Permítame tantito, es que estoy abriendo el documento, estoy desde mi celular y tarda un poquito. Ah, bueno. Bueno, recuerden que Adriana, Fabiola, perdón, ¿sí leíste el documento?
El del tecnopedagógico era donde se marcaba esa parte de distinción entre, o sea, que sí se veía tal cual la parte pedagógica dentro del portafolio de evidencias, pero esa también la parte como rígida o ya establecida que se tenía para poder llegar a un buen portafolio de evidencias. Ajá, y cómo hacemos primero toda esta planeación, y se nota que esta es la planeación didáctico-pedagógica, y después, que eso es el otro punto, que por eso decía que hoy tenemos un día un poquito apretado, es la parte tecnológica, lo que sigue. Donde, Sí, 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 sí. sí, donde se marcaba ya tal cual, por ejemplo, ya el realizarlo tal vez en alguna página, con enlaces y ya todo eso, pero sí teniendo un diseño pedagógico. Así es, así es. Bueno, este cuadro, esta tabla que estamos realizando, correspondería, de hecho en el documento viene una tabla idéntica o casi idéntica, a lo mejor cambia algunos conceptos sobre los encabezados, pero es esta tabla la que da cuenta de este diseño didáctico pedagógico. Es la que realmente donde vamos a hacer toda nuestra planeación. Y si se dan cuenta en el documento que tenemos, efectivamente, vamos poniendo nosotros o en esta planeación, en esta tabla, es la entrada apartado, las competencias que pretendemos desarrollar, aquellas preguntas que nos llevan a la reflexión y las posibles evidencias que podemos incorporar. Por ejemplo, aquí decimos en la primera columna, apartado, entrada o apartado, y pusimos planeación e instrumentación curricular como una de los apartados, de los temas, del contenido, fíjense. Aquí podríamos decir es el contenido, de hecho lo voy a poner entre paréntesis, como el contenido del portafolio. Aquí es en donde vamos a desglosar los temas, las competencias. En este caso estamos haciendo, como la semana pasada dijimos, un ejercicio real, es decir, definir algunas competencias. Ya en su portafolio real, esta es la parte que tendrán que analizar, revisar los tutores y seguramente con la participación también de ustedes, de cuáles van a ser esos apartados que vamos a poner en la planeación para definir estas competencias que están perfectamente descritas, planteadas en el caso de ustedes en su carrera, y aquellas preguntas claves de reflexión que nos acompañen en el portafolio. Recuerden, y en la primera parte de la sesión, la semana pasada, decíamos que entre las características generales que tiene el portafolio y que a nosotros en la experiencia de los portafolios que hemos desarrollado nos parece sumamente interesante, porque de ahí partimos para entender o bien nuestra trayectoria académica, nuestra formación profesional, nuestro proceso de aprendizaje. Recuerden los modelos del portafolio, que tenemos diferentes características, bien como una estrategia de evaluación, como en nuestro caso, como una estrategia de aprendizaje o de enseñanza, y como una estrategia autorreflexiva o reflexiva. Una de las características, y yo les platicaba la semana pasada, que contribuye a esta identificación, formación de identidad, que nosotros pensamos que todos los portafolios debemos de iniciar con este apartado de identidad, es decir, de alguna manera contextualizar nuestra postura, nuestra posición en nuestro trayecto educativo, en nuestro trayecto formativo, en nuestro proceso de aprendizaje, dependiendo del propósito. Y entonces aquí, ¿qué competencia podríamos desarrollar cuando decimos, mi primer apartado es un apartado que tiene que ver con mi identidad como docente, como estudiante, como profesionista? Esa sería como nuestra carta de presentación, creo que lo decía la semana pasada, nuestra carta de presentación, no del portafolio, no del apartado, nuestra carta de presentación personal, nuestra formación, nuestra trayectoria, etc. Entonces, aquí tendríamos que definir, y sería nuestro primer apartado. Después de ese apartado, y en relación con lo que revisaron en
en el material que les dejé, lo que tendríamos que definir es cuáles son aquellas entradas o apartados que son comunes, que deben de ser idénticas, homogéneas para todos los que van a diseñar su portafolio, y cuáles son aquellos apartados que nos dejan cierta libertad para poder incorporar, como seguramente en el documento lo revisaban, una parte creativa, innovadora, una parte que nosotros tengamos esa libertad de incorporar aquellos elementos que sean de carácter más personal, pero que sean significativos en el tema o en el objetivo del portafolio. ¿Sí va quedando claro? Si tienen alguna pregunta, alguna aportación, me dicen, ya saben, en el proceso me dicen y con gusto profundizamos. Entonces, bueno, seguimos. No estoy presentando en la pantalla, pero pueden seguirlo en el documento. Ahí voy escribiendo y lo podemos seguir ahí. O prefieren que lo ponga en la pantalla para que lo veamos todos. Puedo también compartirlo y de ahí ir revisando el documento. Sobre todo, Adriana, me decías que estás en tu celular y a lo mejor se te complica. Sí, gracias, doctora, perdón. No te preocupes, es lo mismo, es igual. Adriana, respecto al documento de diseño tecnopedagógico, ¿qué nos puedes comentar? Pues que hacía mención sobre cómo debemos enfocarnos en seleccionar evidencias que demuestren las habilidades que hemos adquirido. Bueno, eso venía en el apartado de cómo el portafolio de aprendizaje puede ser, pues, útil para mostrar el progreso que hemos tenido. Claro, ok, sí, muchas gracias. Entre otras cosas, ¿verdad? Que, insisto, en ese documento teníamos viene una tabla, un planeador, nosotros le decimos un planeador de los componentes para la construcción del portafolio, que es idéntica prácticamente a la que estamos construyendo ahora en el documento en Word. Bien, entonces decíamos, en esta entrada, en este apartado de identidad profesional, ¿qué creen que podríamos poner como competencia bajo esta característica de un apartado donde hagamos como una presentación, decía, como aquellas características como esa presentación propiamente de nosotros? Pero, fíjense, cada que definimos un apartado está asociado con una competencia. No es porque se me ocurrió, porque se ve bonito, porque creo que es relevante. Sí creo que es relevante, pero asociado a una competencia. Y entonces, en el apartado, en el apartado de identidad profesional, ¿qué competencia creen que desarrollamos o podríamos desarrollar para identificar o para definir mi identidad? Mi identidad en general, fíjense, qué bueno que lo recuerdo. Mi identidad como que yo tengo un ejemplo ahí en lo que ustedes revisaron, identidad profesional, pero es identidad como estudiante, mi identidad como docente, mi identidad, eso habría que definirlo, pero lo que queremos es dar cuenta de cuál es lo que nos caracteriza en términos generales, lo que nos caracteriza como estudiantes, como docentes. Aquí le podemos poner, en su caso, ¿cómo le podríamos poner para definir este apartado de identidad? ¿Quién me dice? Pues creo que ahí tiene mucha relación con lo que nos comenta, como que entraría una identidad en general, porque tanto interviene nuestra identidad como estudiante y como profesional, porque también nos vemos como profesionales,
pero también entra la parte como la identidad personal, o sea, ya lo que somos, tal vez nuestro... Sí, como que lo que somos, pero sí, no. Yo creo, considerando el objetivo general, que no lo hemos definido, pero que sí creo que lo tenemos claro, evaluar mi proceso formativo durante la carrera, durante la licenciatura. Ese es el objetivo. Entonces yo creo que queda perfectamente mi identidad profesional, porque fue formación profesional la que el propósito del portafolio es realmente Va con la identidad profesional. exacto. Okay. Entonces, sí es, porque es la formación como profesionista de la educación en términos generales, ¿no? A reserva de que, insisto, esto lo tendrán que verificar y lo tendrán que trabajar ya muy a detalle para su portafolio en particular. Entonces, ¿qué competencia creen que podríamos desarrollar cuando les digo? El primer apartado es sobre identidad profesional. Bueno, le voy avanzando. Una competencia que también he comentado durante todas estas sesiones es esa característica, esa capacidad para poder reflexionar, fíjense, reflexionar sobre mi trayectoria docente, por ejemplo. Aquí le puse competencia para, está bien, para reflexionar sobre mi trayectoria no docente, profesional. Fíjense, si seguimos en la estructura del portafolio, primero hago el primer apartado, voy a tener que evidenciar, dar cuenta de cómo yo percibo, cómo yo concibo que ha sido mi formación o mi trayectoria durante mi paso por la institución, durante mi paso por la carrera. Y el portafolio asociado a esta metodología que estamos proponiendo, que hemos implementado y que la literatura dice, recuerden que está muy asociado, como aquí se puede observar muy detalladamente, a las habilidades reflexivas en general. Debe de ir acompañado con este apartado, con esta fundamentación de las evidencias, deben de ir acompañadas con una reflexión. Entonces, lo primero que hago es hacer un análisis reflexivo sobre mi propia trayectoria durante la carrera. Y lo que pretendo, además de dar cuenta de cómo ha sido mi trayectoria y cuáles son las habilidades, competencias que yo he desarrollado durante estos años, lo primero que hago es reflexionar sobre mi propia formación. Cuáles son aquellos elementos significativos que definen o que yo identifico que fueron fundamentales en mi trayectoria, si hay algún hecho que ha contribuido de manera muy relevante en mi formación, yo cómo concibo que ha sido mi formación durante la carrera, yo cómo identifico, etcétera, etcétera. Y lo primero que hacemos, por eso es que ese apartado lo ponemos en cualquier portafolio, lo primero que hacemos es hacer un análisis reflexivo sobre nuestra propia trayectoria. Insisto, es como nuestra presentación, es nuestro primer ejercicio de reflexión, es hacer esa reflexión sobre nosotros mismos y que si podemos observar en la tabla, con eso iniciamos, son nuestras primeras experiencias de autorreflexión sobre mi trayectoria, para después pasar a los siguientes apartados, que son el contenido propiamente del portafolio, y que tienen una estructura y una secuencia. Eso es importante. Creo que en este documento del diseño tecnopedagógico no lo aborda a profundidad,
pero esta planeación, este cuadro que estamos construyendo, tiene una congruencia, horizontal y vertical. Es decir, por eso empezamos con algo muy general y es sobre nuestra trayectoria para poder después entrar a este contenido, a estos apartados, que en nuestro caso, fíjense, esta parte de identidad está muy bien definida el apartado como ese propósito para reflexionar sobre nuestra trayectoria, y esa es libre. La podemos entender como algo libre porque vamos a establecer criterios generales para desarrollar ese apartado, pero cada quien va a definir cómo hace su presentación, cómo demuestra que ha realizado estas experiencias autorreflexivas para poder elaborar el portafolio. Y esa es libre. Tiene las características, los criterios, pero cada quien lo elabora. El siguiente apartado, los siguientes apartados de contenido tienen criterios y ahí no es libre porque se están definiendo posibles evidencias. Y cuando digo posibles, aquí pusimos, por ejemplo, informe de jornada, documento de planeación. ¿Cómo doy cuenta? ¿Cuáles serían las evidencias para decir, sí, ya he reflexionado sobre mi trayectoria o mi proceso formativo se caracteriza por tal o cual situación? Normalmente aquí nosotros sugerimos, y por eso digo que es libre, puede ser una autobiografía, por ejemplo, una autobiografía, puede ser una historia de vida, puede ser un relato, y aquí incluso puede ser un relato digital, porque estamos hablando de un portafolio además digital. Y entonces, estas evidencias o estas propuestas que estamos poniendo como evidencias tienen ciertas características. Ciertas características son también estrategias, son herramientas que nos ayudan a desarrollar un proceso de reflexión y que las podemos presentar en este formato de autobiografía, historia de vida, un relato digital, etcétera. Y cada autor del portafolio pues va a hacer va a seleccionar va a ser la herramienta que va a utilizar para poder definir e incorporar al portafolio. Entonces aquí hacemos un listado de evidencias. En los apartados que están relacionados con el contenido, como sería el caso de este primer ejemplo, también ponemos un listado de evidencias. También podemos poner un listado de evidencias y cuando se decide los contenidos y las entradas, estas pueden ser libres o pueden ser obligatorias. Es decir, si los tutores, los profesores deciden que el informe de jornada y el documento de planeación son evidencias que contribuyen a verificar realmente si se ha desarrollado esta competencia, pueden decidir uno u otro o todos son obligatorios. Pues estas evidencias son necesarias para que se dé cuenta del desarrollo de esta competencia. ¿De acuerdo? Y entonces ese es el proceso que vamos siguiendo para la construcción del portafolio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctora, Sí. No sé si las chicas sí están logrando ver la modificación que la doctora, sí, para que hace rato no se veían los cambios, entonces nada más para saber eso, gracias. Ah, sí lo están viendo, ¿verdad? No sé si yo puse el link aquí, maestra Laura. Si abre el link, probablemente también pueda ver los cambios que estoy haciendo. Ajá, sí, yo no lo logro ver, doctora. Pero bueno, lo importante es que lo vean ellas, pero por eso era la pregunta, doctora. Muchas gracias. Sí, Miss, con el del chat, el link que mandó en el chat, ya se pueden ver los cambios. Ah, qué bueno. Ok, gracias. Gracias, doctora. Miss. Igual y si le da en la parte como de editar, ahí es donde ya aparecen cómo se van efectuando los cambios así, a como los realiza la doctora. Ajá.
Sí. De cualquier forma, como les decía, puedo... Ay, no, estoy... Creo que iba a compartir. Pues estoy compartiendo algo ahora. No. No, ¿verdad? Ya. Ya le puse para compartir. No, pero este no. Este no es. Bien, les decía, ¿hasta aquí alguna pregunta, Adriana? Fabiola. No, bueno, un poquito lo de identidad profesional. Sí. Ahí tiene que abarcar desde nuestro trayecto formatorio. O sea, nada más basarnos en nuestra, o sea, solo sería nuestra autobiografía, pero retomando nuestro proceso de formación docente, o sea, todo lo que hemos experimentado hasta ese momento. Exacto, a eso se refiere, su experiencia durante su proceso formativo. A eso en términos muy generales. Okay. Un proceso reflexivo sobre cuál ha sido su experiencia en el proceso formativo. Y eso, por eso decía que esa parte es como muy más libre, porque a lo mejor un hecho significativo para mí fue un seminario sobre inclusión educativa, lo que me marcó la pauta, lo que me realmente tomó sentido a mi formación, fue muy significativo en mi práctica o en una práctica, identifiqué, ¿sí me explico? Durante mi proceso formativo, cuáles son, de hecho, aquí una de las preguntas que nos dan cuenta de esta identidad, recuerden que siempre las preguntas deben de ir bien definidas para poder identificar, o más bien para poder realizar este proceso reflexivo. Por ejemplo, aquí podríamos poner cuáles son los hechos significativos que que definen, por ejemplo, o que han definido mi formación o mi trayectoria, mi formación, voy a poner, mi formación profesional. Y, por ejemplo, para responder esta interrogante, pues es diferente para cada estudiante y en ese sentido, para cada autor del portafolio. Y como ese tipo de preguntas, ¿cuáles son los hechos significativos que han definido mi formación profesional? ¿Cómo identifico mi postura? ¿Cómo identifico mi proceso formativo? ¿Qué ha marcado? ¿Cuáles son los hechos que marcaron mi trayectoria? Que cuando yo lea la autobiografía de Paola, tenga una idea en general de cómo percibe, fíjense, cómo percibe cada uno su proceso formativo, su trayectoria profesional. A eso se refiere este apartado. ¿De acuerdo, Adriana? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta relacionada con esto? ¿No? No. Bueno, creo que hasta aquí va quedando claro. Aquí desarrollamos un ejemplo, un ejercicio sobre el contenido ya específico del portafolio. Y así como desarrollamos tendríamos que ir desarrollando cada una de las competencias. Fíjense, el primer ejercicio que hicimos la semana pasada fue como definir las competencias, seleccionarlas, incluso ordenarlas, tal vez podemos integrarlas, que
creo que el ejercicio, planeación e instrumentación no abarca una, sino abarca más competencias que integramos en este tema, en este título, y desarrollamos todo el ejercicio y todo el apartado. Eso tendríamos que seguir haciendo con todas las competencias que se decidan van a incorporarse al portafolio. ¿Qué sigue de esto? ¿Qué sigue? Supongamos que tenemos toda nuestra tabla, nuestro cuadro, toda nuestra planeación definida. ¿Qué sigue de acá? ¿Qué se imaginan que sigue? Como revisamos en los materiales, si tenemos todo esto, es ahora cómo lo vamos a lograr, cómo lo vamos a diseñar y en dónde lo vamos a diseñar. En mi propuesta del programa, lo que ahora nos tocaría hacer, lo que nos toca hacer, es que yo les presente unos ejemplos de portafolios y que ustedes puedan evaluar el portafolio. Que ustedes evalúen unos portafolios con una rúbrica que ya tenemos establecida y que no una, tenemos diversas propuestas de rúbricas para evaluar un portafolio, que ustedes hicieran la experiencia de evaluar un portafolio. Yo les doy la liga, ustedes lo ven y van llenando la secuencia. Me voy a saltar esa parte, y si la podemos retomar al final o se las puedo dejar de tarea, mejor, porque el apartado ya del diseño tecnológico nos lleva un poquito de tiempo y prefiero que con este ejemplo hagamos un ejercicio de diseño digital del portafolio. Entonces, nos vamos a tomar 5 minutos para que, voy a utilizar la plataforma que normalmente utilizamos, a lo mejor ustedes la conocen, vieron el sitio donde tengo todo el material de portafolios, lo hicimos en Wix. No sé si conocen Wix, ¿alguna de ustedes ha utilizado Wix? ¿No? No, ya no. ¿No? Bueno, es muy fácil. El problema creo que Adriana está en su celular, pero también se puede. Dense de alta en Wix, generen una cuenta en Wix y vamos a hacer el ejercicio ahora de por lo menos con esto que tenemos, empecemos la estructura del portafolio digital. ¿De acuerdo? Si le dan en la pantalla en el buscador, les voy a volver a compartir para... Ya les estoy compartiendo y así le dan en el buscador Wix y aquí en donde dice es.wix.com, porque es en español, también viene en inglés, abren un sitio, abren la página y lo único que necesitan, bueno, yo ya tengo aquí el mío, pero voy a cerrar. Lo único que necesitan es generar una cuenta con un correo. Aquí tienen, regístrate. Yo no lo hago porque como verán ya tengo ahí una cuenta. Le dan registrarse y solo les va a pedir sus datos, de un correo electrónico. Y se registran, por favor. Denme un minutito, voy por mi café y regreso. No me voy. ¿Listo?
¿Ya pudieron registrarse? Ya, maestra. Bueno, ya les aparece ahí una serie de opciones y de diseños. En el diseño, cuando inician por primera vez con yo voy a iniciar, cuando inician con un sitio, les aparecen una serie de opciones de plantillas. Y si ustedes le dan en crear, bueno, yo le voy a dar en crear una. Sí la están viendo, ¿verdad? Bueno, sí estoy compartiendo pantalla. Ay, no, ya me equivoqué. Pero bueno. ¿Les aparece esto? Adriana, ¿sí nos está siguiendo? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Ya les aparece esto? Aún pide, me parece. Bueno, estoy siguiendo lo que pide y pues quiere saber si es para alguna cuenta como de negocios o si es un blog personal. Así es Y raro, eso no pedía, no pide en general. También a ti, Adriana, Sí, Miss. o sea, todavía no les aparece la opción de ya elegir alguna plantilla. Todavía no llegan a esto. no, creo que después de eso ya, porque ya le estoy dando en un siguiente y me parece que ya Ah, ok, ok. ahorita le digo. A mí ya me aparece la opción de crear tu página web, o sea, elegir una plantilla. Ajá, dale crear, te debe de aparecer esta página. ¿Qué tipo de página web quieres crear? Sí, sí, aparece una opción que dice que tienes que responder unas preguntas para determinar qué tipo de sitio quieres crear. Eso No, es. sálganse, díganle que no, porque la plataforma les da una opción dependiendo responde de qué es tu empresa, para qué la quieres, cuál es tu actividad. Y no se trata así como crear una nueva, utilizar una plantilla o utilizar una plantilla existente o buscar una plantilla, algo por el estilo les debe de aparecer. Para que no, díganle que no quieren que Wix les proponga o les ayude con el diseño. Adriana, también sigues todavía no te aparece esta página. Sigues llenando No, por... Miss, aún no. Ay, creo que estaba yo no estaban viendo una página. Esta es la página que les digo.
Creo que estaba mostrando otra en mi pantalla, la que estaba compartiendo, pero es esta la que deben de encontrar. Ah, sí, esa sí me pareció. Ah, pues es esta. Si ya te pasaste o algo, solo darle como crear un nuevo sitio. Ah, ok. Sí, a mí ya me parece esa opción de crear un nuevo sitio. Ajá, a ver, dale crear un nuevo sitio. Sí, ya. Luego aparecen las opciones que usted muestra en pantalla, lo de Ah, blog, portafolios. bueno, pues aquí todas estas son plantillas que ustedes pueden utilizar, cualquiera, y cualquiera de ellas normalmente las podemos convertir en portafolios, no importa que sea de empresa, de tienda, de fotografía, de música, cualquier diseño que elijan lo podemos convertir, le damos el diseño de portafolios. Sin embargo, si se dan cuenta, ya viene aquí un apartado de portafolios. Pero aquí incluso vale la pena hacer el paréntesis. Recuerden en la literatura, en lo que hemos revisado de manera muy rápida y general sobre portafolios, los portafolios lo retoman o surge o se traslada de los ingenieros, de los fotógrafos, de los arquitectos, perdón, no los ingenieros, de los arquitectos, quien tienen varios diseños y es como la gama de actividades, de proyectos que han desarrollado. Como es una página de diseño, así observa los portafolios, no en la perspectiva en que nosotros lo estamos revisando, por supuesto. Pero la ventaja es que trae los apartados prediseñados para hacer un portafolio. Entonces, le damos en portafolios. Denle en portafolios. Ah, es que aquí fue donde ustedes les dijo, si quieren, deja que Wix la cree por ti o tú crea tu propio sitio. Entonces le decimos, nos vamos aquí a donde dice crear tu sitio con el editor y elegir una plantilla. Y ahora sí, todas las plantillas que están acá, si bien no es, insisto, no es un portafolio como el que nosotros, en la perspectiva que estamos desarrollándolo, pero tiene como la estructura de tener algunos apartados que nos facilita en términos generales y entre comillas, el diseño de un portafolio digital. Entonces, aquí ustedes ya pueden elegir el que quieran, por ejemplo, como insisto, es un portafolio, pero desde la perspectiva del diseño, de un diseñador, de un fotógrafo, etcétera. Tarjeta de presentación, un diseñador gráfico, una sesión de fotos, director de arte, un artista, un CV de un narrador, un diseñador. Pero más allá del tema, la plantilla que ustedes quieran, pueden elegir la que les guste, la que prefieran. Tienen muchas posibilidades, muchas opciones. Nosotros lo vamos a modificar completamente, ¿eh? Nosotros le vamos a dar otro diseño, un ilustrador gráfico. Ustedes elijan. Fíjense, por ejemplo, yo no lo había visto y no lo he utilizado, pero ahorita me gustó para usarlo de ejemplo. Un CV académico. Es como lo más parecido. Miren, un portafolio de arquitectos, un CV de negocios, una página personal. Me voy a regresar, pero ustedes elijan el que quieran. Puede ser el mismo, ¿eh? No. Y cuando le ponen el mouse, dice editar. Ah, ya lo estoy editando, pero pensé que estaban viendo, pero no, ya. Ahora sí lo pueden ver, ¿verdad?
Aquí hay un video donde nos explica todo el procedimiento. Yo le voy a dar cerrar porque no lo voy a ocupar. Pero miren, hasta la imagen de fondo me gusta. ¿Cómo van ustedes? ¿En dónde van? Yo le di el mismo que usted para que no me pierda. Perfecto, Yo igual yo elegí una plantilla y ya está para editarse. perfecto. Miren, es relativamente, pero sí es sencillo diseñarlo. Tenemos en la primera columna primera nota, menús y páginas, fondo, agregar, administrador de temas y agregar, etcétera. Ya viene aquí todo definido. Pero fíjense, menús y páginas. Le dan clic y están todas las páginas que tiene el portafolio. Están todas las páginas. Para salirme de aquí, o le cierro o le vuelvo a dar acá y me salgo. Antes que siga con la edición, una vista previa. Si le doy en vista previa, puedo navegar acá. Aquí dice acerca de, y ya dice de quién se trata, etcétera, etcétera. Educación y experiencia, me lleva abajo a otro apartado, etcétera. Aquí, cuando le doy en vista previa, puedo navegar en la página. Cuando quiero regresar para editar, volver al editor. Y aquí no es tan fácil navegar porque, miren, le doy clic y me aparece para editar, no para ver. Entonces, aquí edito y en vista previa veo cómo va quedando y ya puedo navegar en el sitio. Entonces, para empezar, fíjense, yo le cambio aquí donde dice Home y le pongo en estas rayitas, aparece la mano, le doy clic y le pongo renombrar. Y aquí le voy a poner como bienvenida, por ejemplo, y presentación, donde yo digo de qué se trata, que revisen el sitio, etcétera, etcétera. Bienvenida y presentación. Y les digo, o le cierro acá, o le vuelvo a dar aquí clic y ya me cerrar. Y así, por ejemplo, en esta le voy a poner renombrar y le voy a poner mi primer apartado que dice identidad profesional. Si me voy rápido me dicen, ¿eh? Ya pueden ver que aquí dice identidad profesional. Aquí en el menú, ya me aparece identidad profesional. Después, donde dice educación y experiencia, le doy otra vez renombrar. Y en mi plantilla, aquí dijimos que la siguiente o la primera entrada iba a ser planeación e instrumentación curricular. Y aquí le digo entonces renombrar. Le doy hecho. Y le cierro. Y aquí ya dice identidad profesional, un apartado. Fíjense, me voy a vista previa. Y dice identidad profesional. Instrumentación. Le voy a cambiar porque a mí no me gusta, reserva que a ustedes les guste, que los apartados están hacia abajo. Pero déjenme. Bueno, menús y páginas. Podemos cambiar el fondo, podemos agregar herramientas.
pero lo voy a hacer rápidamente en menús y páginas. Me lleva hacia abajo porque tiene una anclita aquí denme un minuto a ver si le puedo cambiar esto rápido y ya les explico cómo. Bueno, lo voy a dejar así porque si no me va a llevar tiempo. Le voy a agregar una página. No. Les decía, el fondo lo podemos cambiar. Cuando me voy aquí, si quiero navegar, identidad profesional, y aquí le vamos a poner el título de lo que ya dijimos. Fíjense, ya vieron que aquí aparece texto. Le doy clic y me dice editar texto. Y entonces le doy editar y aquí le pongo otra vez, porque es el tema. Y aquí pongo otra vez editar texto y aquí solo como ejercicio para que puedan ver, le digo que en identidad el propósito es reflexionar sobre mi trayectoria profesional. Por ahí hay un micrófono abierto. Porfa. Y que aquí, yo estoy poniendo como ejemplo, aquí lo tendremos que desarrollar a detalle, que en este apartado encontrarán cuáles son los hechos significativos que han contribuido a mi formación profesional, reflexiones sobre mi trayectoria, etcétera, etcétera. Estoy retomando lo que dijimos y que van a encontrar, o aquí incorporamos una autobiografía, para dar cuenta de este apartado del portafolio. Y aquí a lo mejor le digo que quiero la letra más grande. Cuando estoy editando texto, me aparece de manera automática el tipo de letra, el tamaño, si quiero negrita o si quiero cursiva, si tiene efectos, si quiero ponerle efectos, el espacio, el texto vertical, todas las herramientas para que ustedes puedan editar. Lo voy a quitar. Y tenemos un apartado de identidad profesional. Y así vamos a ir construyendo todos nuestros apartados. Aquí, por ejemplo, digo que es el apartado sobre identidad profesional. Ya edité texto, ya le puse el título, a lo mejor lo quiero más arriba, o lo quiero centrado, o lo quiero centrado. Solo poniendo el cursor se mueve, lo podemos mover. Y una de las características o de las situaciones que quiero dar cuenta es, además, con una fotografía, le agrego donde dice más, donde el signo de más siempre es para agregar, y aquí le pueden agregar texto, le pueden agregar franjas, columnas a la página, le pueden agregar fotografías, botones que nos llevan a un documento o a un sitio, a una liga, galerías, es decir, por ejemplo, si yo quiero en este apartado de identidad, tengo un cúmulo de fotografías de mis prácticas, de los espacios en mi institución, etcétera, puedo agruparlas y ponerlas en este apartado. Puedo ponerle algún cuadro o algún texto, alguna forma como decoración, pero que impliquen algo, por supuesto. Puedo ponerle algún video, aquí puedo ponerle videos, puedo poner una cajita con una nota, con algo que resalte. Todas estas son las herramientas que podemos agregar al sitio. Por ejemplo, aquí yo dije quiero agregar una foto y le doy en imágenes y me dice
que te las organice por categorías. ¿Quieres una foto de redes sociales o quieres una foto tuya? Entonces le damos en mis cargas, mis imágenes, y en mis imágenes, bueno, ahora van a ver todo lo que yo tengo, porque, pues, miren, aquí me encontré una mía. De hace muchos años, no la vean mucho. Si no tengo aquí una foto, le digo que subir, y desde la computadora me va a cargar una foto, una imagen. Como ahora no tengo ninguna seleccionada, bueno, le dicen que desde la computadora les abre su cuadro de imágenes y ya pueden subir una foto al sitio. Bueno, voy a hacerlo para por ejemplo. Esta la quiero agregar, le doy doble clic y se sube. Ya la tengo acá, la selecciono y le digo que la agregue a la página. Y me la va a agregar precisamente en el apartado que estoy. Y ya yo la puedo mover a donde quiera. Como estábamos hablando de mi identidad profesional, esta es una que subí de la página, pero le digo que quiero agregar otra de mis imágenes porque le quiero poner una foto mía. Como ya está ahí, solo le doy seleccionar, agregar a la página y me la va a agregar. Y fíjense, aquí yo ya hice mi autobiografía, mi relato digital, es un video o es un audio, a lo mejor es un audio y lo acompaño con fotos, o es un video, le voy a agregar en interactivo y le doy, déjenme ver, no sé, no, aquí, no en interactivo, no, video y música. Y yo le dije, pues es que yo ya tengo un video que quiero subir. Entonces, en reproductores, en un video de Wix, en un video box o de música, un audio. Bueno, yo le digo que en reproductores y cargo un video de mi computadora, aquí, carga de video, o uno que ya está publicado en YouTube, o en Vimeo, o en Facebook, o todas las opciones que tengo. Por ejemplo, en su caso, si van a hacer un relato digital o una autobiografía grabada o es un video, pues lo tienen en su computadora y lo pueden subir al sitio. Yo voy a subir uno de YouTube, le doy clic y automáticamente lo sube. Y aquí no lo voy a poder reproducir de manera inmediata porque lo tengo en formato de editar. Pero cuando le doy en vista previa, fíjense, ahí se ve todo rayo. En vista previa, así ya se ve el sitio. De esta forma se ve el sitio. Y ya le doy que se reproduzca mi video. Creo que no tiene sonido, o como estoy compartiendo probablemente no se escuche. O se escucha muy bajito, pero no se escucha. ¿Me fui muy rápido? No, no mucho. No mucho, más o menos. Bueno, entonces me regresé, ya no estoy en vista previa, me regresé a editar y aquí ya la foto me quedó muy grande, la quiero más chiquita, la quiero acá, o el video lo quiero arriba, el video lo quiero arriba y el texto que vaya abajo. Y en esta parte ya digo que los hechos que han marcado, aquí puse las preguntas, pero aquí realmente va el desarrollo, fíjense, va el desarrollo de lo que pusimos. Finalmente nuestra tabla de planeación es la guía para que construyamos el sitio. Aquí no vamos a poner las preguntas. Las preguntas son preguntas clave de reflexión para acompañarlo de un relato, de un video, pero aquí va un texto donde da respuesta, donde es la respuesta a las interrogantes que nosotros habíamos definido como preguntas clave que detonan una reflexión o una autorreflexión. Aquí ya voy a decir que en realidad mi trayecto formativo ha sido sumamente interesante.
ha marcado o ha clarificado mi postura respecto a la discapacidad, ha definido muy bien mi referente teórico sobre la educación inclusiva, el estar en contacto con las comunidades, todo eso, insisto, a manera de respuesta a las interrogantes, lo voy a poner en un texto, y voy a acompañar, aquí sí, fíjense, en este ejemplo que acabamos de hacer muy rápido, es mi primer apartado con evidencias. Tiene un título, mi apartado, mi entrada. La competencia que quiero desarrollar es reflexionar sobre mi propia trayectoria. Estoy dando cuenta o estoy respondiendo de manera reflexiva a las preguntas de reflexión, a las preguntas clave y evidencias de este tema, de este apartado, a través de un video, de una historia, de un relato, etcétera, etcétera. Bueno, les decía, aquí. Todo esto que hicimos, si se dan cuenta, evidentemente está desarrollado en esa primera parte del sitio, lo que acabamos de hacer, de manera muy rápida, por eso les decía, creo que no fue muy rápido, pero es la construcción de este primer apartado, identidad, donde pretendo reflexionar y evidenciar este proceso reflexivo, evidenciar cómo identifico esta trayectoria profesional, cómo es que lo estoy identificando. Esto de manera muy rápida, insisto, muy rápida como lo acabamos de hacer, este primer apartado lo podríamos sintetizar acá. ¿De acuerdo? Preguntas. Yo digo que me fui muy rápido porque no les da tiempo a ustedes seguir, como también cambiar el título, cambiar las páginas, pero en términos prácticos es la forma y en todo caso el sitio que yo recomiendo para que ustedes puedan diseñar su portafolio. Perdón, preguntas. Maestra, en la parte donde aparecía lo de botones, bueno, así tal cual lo mencionaba, ahí es para poder agregar un documento. Así es, sí, Ah, creo que me lo preguntas porque va a ser mucho su caso. sí, es que, bueno, por ejemplo, videos igual y podría ser, ¿no? Que esté dentro de nuestras evidencias, pero en la parte tal cual de documentos, por eso preguntaba si los botones eran para subir un documento. Sí, mira, agregar y les muestro cómo, porque insisto, es como en la mayoría que ustedes van a hacerlo. Le pongo un botón, le voy a poner un botón. Además, otra cosa que tiene Wix, que ustedes ya pueden navegar después en él y lo van a conocer y dominar muy bien, es que el diseño que encontramos tiene una paleta de colores y que después todo lo que queramos subir está asociado a esos colores. Supongamos que quiero pegar este botoncito y ya vieron, cambiar icono y texto. Y aquí le Ah, pongo, lo que pasa es que ya no está compartiendo, ya no se ve. es cierto, perdón. Ahí voy. Aquí estoy. Ya, ahora sí, ¿verdad? Bueno, voy a borrar este. Y aquí en agregar un botón, le doy, por ejemplo, ya me lo agrega, ya saben, igual, donde lo quieran poner, solo lo mueven. Y me aparece cambiar icono y texto. Y aquí le voy a poner cambiar texto. Y como estoy hablando miren, le puse aquí y ya me aparece que dice botón. Como estoy en identidad, le voy a poner aquí como un documento que sea como mi CV. No es el caso, ¿verdad? Pero bueno. Y en el CV, bueno, le doy CV y le doy cerrar. Tengo opciones de estilos de texto, perdón, de
cuadro de botón, ahí lo pueden editar. No lo quiero guardar todavía. Déjenme ver. Agregar enlace. Ah, ya. Cuando se van a iconos y texto, ya le dice solo texto, ya le cambié el título, dice CB, puede decir evaluación docente, por ejemplo. Bueno, le cambio para que tenga más sentido. Evaluación docente. Y lo hago, bueno, lo hago grande para que se alcance a ver todo. Y donde dice agregar enlace, le doy agregar enlace y me dice que quiero agregar una dirección web, una página, un ancla que me lleva a otra parte de la misma página, o un documento, un número telefónico, una ventana. Le doy un documento y le digo que elija un archivo. Como no tengo archivos todavía, subir. Siempre hay que estar subiendo, subir y cargar desde la computadora el mismo proceso que hicimos. Y déjenme ver, aquí tengo muchos archivos, no, pero son de imágenes. Aquí. Y nada más le doy doble clic y solito. Y miren, ya me puso aquí una convocatoria. Subí un documento en Word, pero puede ser en PDF, puede ser una imagen. Lo selecciono y le digo que lo agregue a la página. Pero me lo agregó adentro del botón, porque aquí le dije, ya le pongo hecho, cierro, y aquí no pasa nada, no se ve nada, nada más dice evaluación docente. Pero me voy a vista previa y en mi botón, fíjense, desde que lo pongo, cambia el tono, le doy clic y me abre el documento. Me lo está abriendo, por eso se quedó media y ya está, me puso que no responde mi micrófono. Yo espero que no pierda la conexión con ustedes. No, ¿verdad? Sí me están escuchando. Sí, maestra. Ah, ok. Bueno, ya está abriendo el documento. Y ya me lo descargó, mira. Desde que le di a abrir, lo descargó. No sé si se ve en mi pantalla. No, doctora, se dejó de compartir. Ah, ok, pero lo descargó y ya lo puedo, me lo abre. No lo van a ver porque ya me abrió un documento en mi máquina. Pero así es la forma de agregar documentos. También le pueden dar aquí, no se ve que sea un documento. Si lo que ustedes quieren es que se note que es un documento, lo mismo sucede. ¿Ya no estoy compartiendo o sí? No, ya no me... No estoy compartiendo, ¿verdad? No. Qué raro, no sé por qué me sacó. Pero bueno, voy a volver a compartir. Ah, pues yo creo que perdí la conexión cuando se trabó pero me dijo que no funcionaba cuando quise abrirla. Pero bueno, vuelvo a compartir. Les decía, en vista previa, aquí no se ve que sea un documento, solo que cuando le pasamos el mouse nos marca que hay algo. Le damos clic y nos los descarga, lo descarga automáticamente. Pero si yo quiero que se vea como documento para que sepan exactamente qué es un documento, le doy en agregar, también le doy en agregar, y aquí tiene en botones, no sé si es en botones, donde viene aquí, ajá, ¿ya vieron? Le doy en un documento en PDF, sí fue en PDF, ¿verdad? Ajá, en PDF. Subir desde la computadora
Lo mismo, exactamente lo mismo. Es el mismo procedimiento. Y ahora me voy a ir a un PDF. Aquí tengo muchos. Ah, miren, las normas APA. Lo sube a mi página, lo sube a todos mis documentos que tengo, agregar a la página y ya me aparece aquí el icono de un PDF. Me subió dos, no sé por qué. Creo que porque le di doble clic. Pero bueno, y en vista previa ya puedo otra vez ver la manita como selecciona y ya me dice que hay algo, es un documento, y aquí también tengo otro documento. ¿De acuerdo? A lo mejor me fui muy rápido, es un poco de navegar en la página, y irle buscando. Pero Miss, sí, sí, Adriana, dime. solo rápido una pregunta. En caso de que no, o sea, solo no quieras poner un botón, o sea, el documento, lo pones ya directo como PDF, como usted nos los mostró, así se puede también. Sí, 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 cualquiera de los dos, sin que quieras si no quieres botón y que se vea. De hecho, por ejemplo, me regreso vuelvo a compartir y me regreso al editor. Por ejemplo, si lo que quieren es todavía a solamente es el documento, le pueden agregar texto, o texto del título, pero a lo mejor lo quieren como muy chiquito. Y aquí me aparece un cuadro de texto y aquí nada más le digo editar y que diga planeación, error en mayúsculas, pero bueno, lo hago, le pongo como el título y ya, ahí está el documento que dice que es planeación. Y este es mi currículum o mis resultados de evaluación docente. Cualquiera de las dos opciones puedes utilizar. Depende mucho del diseño, del propósito. A lo mejor aquí, incluso yo le puse evaluación docente, pero a lo mejor le das, dale clic para descargar el formulario. No lo sé. O sea, por eso las opciones. Pero aquí está el documento, es un PDF. Y recuerden, me voy otra vez al editor para que vean, en agregar, en botones, tienen muchas posibilidades. Botones con iconos, miren. Botones con iconos, botones en general, y aquí están todas las opciones de un Word, un Excel, una presentación en Power, los que ustedes quieren, todos los diseños de botones. O botones con iconos, también pueden agregar, por ejemplo, aquí, y una dirección de correo, aquí, y que quiere decir que hay un audio, por ejemplo. Hay botones con texto, iconos, como estos, que tiene el botón y que tiene como una indicación. Miren, por ejemplo, descargar, iniciar, hola, comenzar. Por eso les decía que depende del diseño, porque a lo mejor necesitan un botón donde diga, dale a clic aquí, envía acá, inicia, escucha, no lo sé. Pero aquí están todas las opciones y botones en general que vienen para texto, para documentos, perdón. Incluso esto es para negocios, botones de pago, botones de post, que no es nuestro caso. Ok, ¿De acuerdo? muchas gracias. Sí, de nada, bien. ¿Alguna otra pregunta?
cuando lo estamos editando, por ejemplo, en mi caso hago mucho eso, de estar entre el editor y la vista previa, porque cuando editamos es muy complicado. Sí hay una diferencia. Vean previa y vean el formato de edición. Como que no podemos ver los espacios y dónde nos movemos. Bueno, a mí me pasa, a lo mejor no a todo el mundo, ¿verdad? Pero a mí me prefiero así como casi cada movimiento que hago le doy vista previa. Otra característica y que de esta página no me gustó mucho la que seleccionamos es que todas las páginas vienen hacia abajo. Hay botones y hay menús que le das aquí y vienen como vertical. Si le doy identidad, no me lleva abajo, me lleva una de un lado, como cajas, como apartados. Y estas están hacia abajo, que insisto, eso no me gusta mucho, pero bueno, también es decisión de cada uno. Vean, le doy identidad y me lleva acá. Y tengo que regresar para irme a otra página. Y hay menús como el que yo les estaba mostrando, como el sitio que yo diseñé. El menú es diferente. Si ahorita se los enseño, no me lleva hacia abajo no tengo nada. Creo que como que complica un poquito la navegación si es hacia abajo, porque siempre tienes que regresar a la primera página para ver los botones y poder moverte en ellos. En cambio, en este diseño, que yo creo que se puede cambiar en la página que seleccionamos, pero ahorita lo buscamos, porque a lo mejor sí me lleva un poquito de tiempo, porque no sé exactamente, no recuerdo en dónde lo pueda hacer, pero lo buscamos. Como tengo un montón de páginas y eso, creo que eso está alentando mucho mis páginas, mi internet creo que se está alentando por eso. Yo eso abrí el sitio solo, miren, no tengo que irme no sé por qué, creo que lo tengo muy grande, ¿verdad? No se ve todo el menú, ¿o sí? Ah, sí, pues sí, lo tengo muy grande. Ya. Miren, los botones. Y le doy presentación y aquí estoy, y le doy acá, y me cambio, no baja nunca. Identidad, y me aparece. No sé qué opinen, pero me gusta más. Pero bueno, lo pueden cambiar, pueden cambiarlo, y si yo lo encuentro antes, les explico cómo o les digo cómo. Otra vez perdí creo que la conexión. Ya la estamos. Sí, se perdió. Se perdió Sí, un poquito. Sí, se trabó un poquito, pero sí, ya se escucha. Es que les digo, como tengo uno y tengo otro y tengo la pantalla y tengo la sesión, entonces se alentó mucho y de pronto me dice que Chrome no responde. Pero ya, aquí estamos. Hasta acá, preguntas. No, bueno, en general me pareció muy buena la idea. Y más la página, siento que se da como para darle como la parte flexible que decíamos, como la parte de la personalidad ahí. Entonces, siento que está muy bien como para realizar nuestro portafolio. Igual, cuando revisaba el que usted nos mandó sobre el portafolio, o sea, sobre los donde vienen todos los documentos que hay que revisar, veo que en unas partes algunos documentos se pueden descargar y otros se visualizan en automático. Y supongo que eso ya es como se vaya haciendo ya ahí en la página. Porque, bueno, a la hora de presentar nuestro portafolio,
pues le vamos a dar como el enlace para que se visualice en automático nuestro documento, nuestra evidencia. Y si se descarga, pues siento que va a ser como más ahí de que ya se descargó y buscarla y así. Pero siento que eso ya es como parte de irle ya dando el toque ahí en la página. Pero en general está bien. Sí, la plataforma que utilizamos, Wix, nos gusta porque es muy fácil, relativamente, pero Sí. fácil, o sea, relativamente cuando uno ya la domina y todo, es muy intuitiva. Pero además tiene muchas herramientas, eso es lo que nos gusta, que podemos subir videos, podemos subir documentos, podemos subir fotos y uno diseña todo. Ahora no la cambiamos, no les mostré, pero podemos cambiar el fondo, podemos cambiar los colores, podemos incluso de fondo, en lugar de un fondo plano, le podemos poner una imagen, podemos hacer degradados, tiene muchísimas herramientas y se va dominando pues obviamente con el uso, ¿verdad? Pero para un portafolio, y ya vieron cómo incluso hay una plantilla, que no es la idea de nuestro portafolio, pero es una plantilla donde tiene diferentes apartados y donde evidentemente nos permite subir documentos, fotografías, audios, videos y todas las evidencias que puedan tener. Si se dan cuenta, cualquier evidencia que suban, la pueden sin ningún problema incorporar al portafolio. No hay algo así como que, ay, en mi portafolio quería poner audios, pero ¿cómo los pongo? Claro, en un físico, en un portafolio físico, bueno, pues es el documento y aún es más complicado, porque a lo mejor es el documento y la fotografía, o cómo pongo un audio, cómo pongo un video, y la ventaja del digitalizado es que no tenemos ninguna complicación. Ahora, otra situación que me parece importante, recuerden que tenemos una estructura básica del portafolio, que en los lineamientos vienen, pero si se dan cuenta no tenemos problema en cubrir esa estructura. De hecho, se cubre perfectamente con esta que estamos desarrollando y la mejoramos porque está siendo digitalizada. En la primera apartado, donde yo les puse bienvenida y presentación, no se ve, que es con lo que abre en el portafolio, que es la primera página, la primera pantalla o la primera página. Ahí lo que sugerimos siempre, por eso le puse bienvenida y presentación, y voy a volver a compartir para que lo puedan ver. Siempre ahí ponemos precisamente la presentación de nosotros y una bienvenida. Aquí lo primero que debería de venir es bienvenidos a mi portafolio. Aquí encontrarán una serie de evidencias y de reflexiones que dan cuenta de mi proceso formativo y mi trayectoria como estudiante de la licenciatura en tal, se hizo de tal. Recuerdo perfectamente en los lineamientos de la estructura, dice de poner una introducción, una presentación, que va aquí, en nuestra experiencia y todo va aquí. Normalmente aquí siempre pedimos, es como obligado, incluso fíjense, pueden aquí poner como en esta plantilla que tenemos, bienvenidos, el portafolio tiene el propósito tal, aquí encontrarán las evidencias, una breve presentación, introducción, una foto de ustedes y unos datos generales de ustedes, como en el ejemplo de este video. Y ya, te invito a que lo conozcas, a que navegues en él, etcétera, etcétera. Y entonces, ya nos vamos a la primera página, donde van a encontrar esto. Les digo que esta tiene la desventaja de que tenemos que regresar a la segunda, donde ya tendremos todo el desarrollo, las evidencias, etcétera. Y así lo vamos construyendo. Entonces, damos cuenta, respondemos a la estructura que se tiene establecida, cuidamos que tengamos todos estos elementos, pero además hacerlo digitalizado, repito, nos ayuda ahí como a hacer todo el diseño y hacer uso de nuestra creatividad y demás para diseñar nuestro portafolio. ¿De acuerdo? Ok, les decía, por eso me preferí como saltarme el asunto de otros portafolios,
porque si revisamos otros portafolios nos íbamos a llevar más tiempo. Y me interesaba que hiciéramos este breve recorrido por la plataforma, porque igual les puedo decir, y yo sé que sus habilidades también son buenas de, bueno, le busco aquí, le hago, pero iba a ser más complicado que ustedes lo hicieran por su cuenta, ¿no? Ya un recorrido, aunque sea general, de cómo es que lo podemos diseñar de forma digital. Y en el sitio, y esto también se los voy a mostrar, a copiar, de hecho ya lo estoy haciendo, y se los voy a poner en el chat. Ya se los puse en el chat. Este sitio también está, como podrán ver, también está diseñado en Wix, y la ventaja que tiene esta página, por eso se los pongo, es que tiene portafolios, unos portafolios que pueden revisar. No, recuerden otra vez, y ahí van a identificar la diferencia, no todos los portafolios tienen el mismo propósito. Recuerden que eso es importante, definir qué tipo de portafolios es. Voy a compartir, por si no pueden verlo completamente, voy a compartir la pestaña para que hagamos rápidamente otra vez un recorrido. Bueno, ya se las envié, esta es la página de GIDET, de nuestro grupo de investigación, y en recursos educativos tienen varios recursos educativos, como dice el título, y hasta abajo están los portafolios. Y bueno, aquí ya estoy. Y miren, tiene una presentación. Este es un portafolio que dice, para ver cuál es el propósito. Un portafolio también de trayectoria. Le voy a dar clic. Bueno, aquí antes de que le dé este es un portafolio. Este es otro portafolio. Fíjense, aquí dice que este portafolio tiene el propósito, lo voy a hacer más chiquito porque no logro ver todo. Podrá encontrar diversas evidencias sobre el trabajo que ha realizado a lo largo del tiempo dentro del proceso educativo, destacando su formación, investigación y trabajo docente. Se encuentran diversas evidencias de ponencias, etc. Portafolio de Ximena, información relevante sobre su formación académica y cómo es que ha encaminado su camino. Aquí está redundante, en el ámbito profesional. Creo que son los 3 únicos portafolios que hay. Creo que este es de trayectoria, este también, y este es de docente. Entonces, cualquiera de ellos, ya abrí el primero. Una bienvenida, presentándome, como les decía, una bienvenida y presentación. Y dice, para ser una mejor profesionista, considero que hay que ser también mejor persona para ti, para otros, por tu país y para la sociedad. Para que sepas quién te habla, qué pretendo, qué he hecho y hacia dónde voy, te platicaré sobre mis intereses, desarrollo profesional, contribuciones al campo de la educación. Con la finalidad de todo esto es que solo conozcas mi trabajo profesional, no solo que conozcas mi trabajo profesional y algo más de mí, sino que encontremos coincidencias para iniciar un proceso de intercambio. Evidentemente no es un portafolio de evaluación, eso es importante. Este portafolio se desarrolló en el semestre 2014 en el seminario de entornos personales y diseños de portafolios electrónicos, impartido por la doctora Frida, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya tenemos una idea de cuál es el propósito del portafolio. ¿Quién soy? Mi historia, mi identidad, dice, mi historia, filosofía educativa, experiencias, filosofía educativa aquí. ¿Por qué el interés por la educación? Fotografías, sí. En términos generales,
todo lo que acompaña la fotografía es ese proceso reflexivo. Y aquí estamos hablando sobre su filosofía educativa, cuál es su referente, cuál es su marco, cuál es su postura respecto a educación, ¿no? Y experiencias significativas como líder estudiantil, la cultura magisterial, cuando explorando la docencia, adultos vulnerables, niños vulnerables, investigación para la docencia, su trayectoria como docente e investigación y cosas para compartir, prospectiva. ¿Sí? Creo que queda muy claro, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo es que construimos el portafolio? Y que sin duda, por ejemplo, fíjense, cada una de estas fotografías nos lleva a un sitio. Por ejemplo, esta dice cultura histórica en la fotografía y nos lleva a, efectivamente, a una página de cultura histórica. ¿Sí? Aquí fíjense, me lo abre, eso también ustedes lo pueden hacer. Yo le di clic y me abrió, me sustituyó el portafolio por esta página, porque no le puso abrir en una página diferente, en una pestaña diferente. Cuando le ponemos el link, nos pregunta si queremos que la abra en el mismo sitio, por eso no perdimos no se perdió la visualización del sitio, porque me abrió la página en el mismo sitio, así que ahora no puedo regresar si no le doy en la flechita de retroceder. Pero eso hay que cuidarlo. Cuando le damos el enlace, hay que decirle que no nos abra en una pestaña diferente para que no perdamos el sitio. Si alguien que evidentemente no conoce Wix y visita nuestro sitio, se pierde y ahora ¿dónde está el sitio? ¿Cómo le hago para regresar? Hay que regresar al inicio, etcétera. Esta es de Mario Carretero y ya no está, miren, porque ya no abrió, pero sucedió lo mismo. Le puso que lo abriera en el mismo sitio y no fue, y nos cambia. Este es otro de historia. Entiendo, no he leído todo el portafolio, pero creo que es evidente que es una maestra de historia, ¿verdad? Y así todas las fotografías nos llevan a páginas. Prospectiva, cómo se ve a futuro. En fin, fíjense, estas pestañas, seguramente, y es probable que por ahí lo tenga, no lo sé, a lo mejor no, tuvo que pasar, es el resultado de una planeación como la que estamos haciendo. Es el resultado de este cuadrito. Sin duda, sin duda. Es la misma metodología que estamos siguiendo y antes tuvo que haber un proceso de planeación como el que tenemos. Y este es el resultado. Bueno, este es uno, ya no me voy a detener mucho, ya no tenemos mucho tiempo. Este es otro. Pueden ver incluso los diferentes diseños. Aquí hay una bienvenida. Y lo mismo, se muestran evidencias sobre el trabajo desarrollado en la formación, la investigación y el trabajo docente. Se desarrolló en el seminario tal, julio del 2017. Aquí tiene un video seguramente de presentación porque es una bienvenida. No sé si se escucha, si lo logramos escuchar, probablemente no. ¿Se escucha? Esta es una experiencia que Sí, maestra. Sí, lejano, pero sí que sí. de la Universidad Nacional Autónoma de México en el seminario dirigido por la doctora Frida Díaz Barrera. El propósito de este portafolio es compartir con ustedes la experiencia de su elaboración, así como los criterios que se han establecido para ello,
y valorar la experiencia en un entorno virtual para este tipo de herramientas. Bueno, ya no lo seguimos, ¿no? Aquí está, perfil, hechos trascendentes, una historia de vida en imágenes, tiene un nombre esta, pero bueno, ahorita lo recuerdo. Razones y motivos. Y fíjense, aquí en su reflexión, va mencionando algunos incluso autores que la llevan, fíjense, en palabras de Sabater, y seguramente los lleva a algún título de Sabater. Ella sí, bueno, les cambié, no les he cambiado la pantalla, ya estoy en esta, quién sabe en dónde me quedé. Bueno, les decía, en su reflexión, tiene en palabras de Sabater y un vínculo que nos lleva a un documento de Sabater, pero ella sí hizo el enlace en una pestaña distinta, entonces no nos perdemos, me abrió una diferente, pero se mantiene en la que estábamos. Su proceso reflexivo y en cada algún hecho, algún autor relevante nos lleva a su página. En el desarrollo del texto nos lleva a otros vínculos. Líneas de la vida. Línea de la vida se llama esto que hizo acá. Como en el 2000, su primer trabajo como coordinador, en el 2005 inicia el doctorado, etcétera, etcétera. Hoy en qué andamos, la educación, posgrado e investigación, el docente a través de los estudiantes, líneas de vida, la voz de las cosas. No sé qué se refiere con la voz de las cosas. Notas y comentarios. Y aquí también en su portafolio pueden poner una tabla de comentarios donde ustedes hagan una pregunta. ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué harías si estuvieras en el caso de Claudia? Y donde pueden interactuar, es que no, tampoco había yo cambiado de pestaña, perdón, me quedé en otra. Bueno, en un cuadro como este, de comentarios, donde pueden interactuar con quien visita, porque le dejan aquí un mensaje y se va viendo, es una especie de chat que pueden tener en su sitio. Bueno, sustituí esta actividad por lo que tenía que hacer. Yo les iba a dar el sitio, una rúbrica y que ustedes evaluaran y vieran. Pero creo que fue conveniente hacerlo diferente porque creo que ya quedó mucho más claro cómo es que lo van a construir y cómo es que se va a terminar. Lo ideal es que continuáramos. O sea, lo ideal en nuestras sesiones es que continuáramos con esta planeación, porque si se dan cuenta, si no tenemos esa planeación que tenemos en el documento, no podemos hacer nada, no podemos hacer absolutamente nada, no podemos iniciar. Sí, podemos ponerle el color al portafolio y ponerlo bonito y demás, pero no podemos hacer. Creo que ahora va quedando, creo que hemos seguido esta línea que he planteado desde el inicio. Las evidencias son el resultado de este proceso reflexivo y las evidencias es casi lo que menos nos preocupa porque ya están, de una u otra forma ya las tienen, solamente es este proceso de planeación previo, que es lo complejo, lo que se hace a profundidad y solamente podemos, por ejemplo, relacionado con el tema de la planeación curricular, pues podemos hacer un listado como de lluvia de ideas de qué evidencias tenemos y de ahí seleccionar o determinar cuáles podrían ser o cuáles deben de ser como obligadas, como parte de nuestro proceso formativo que sí debemos de tener, que son obligadas tener, y si podemos incorporar una como opcionales. Si la tienes, la incorporas, si no la tienes, no la incorporas. Pero eso lo deciden con sus tutores
lo deciden en la planeación específica del portafolio. Entonces, solo nos queda una parte, en términos muy generales y rápido, la parte de la evaluación. De la evaluación ya existen, afortunadamente, ya existen algunas evidencias para evaluar el diseño del portafolio y que en nuestro caso sería la evaluación de la evaluación. Si ya dijimos que nuestro portafolio, el propósito es evaluar mi proceso formativo, bueno, ¿cómo evalúo que el portafolio realmente cubra el objetivo para el que se diseñó? Bueno, pues hay unas rúbricas donde verificamos el contenido del portafolio. Fíjense, hay una rúbrica donde identificamos el proceso reflexivo, que realmente el portafolio muestre un proceso reflexivo. Yo decía, en la teoría, y los autores dicen, en uno de los ejes fundamentales de esta herramienta, de este proceso de evaluación del portafolio, de esta estrategia de evaluación, es el proceso reflexivo. Si no hay un proceso reflexivo real, entonces se convierte, sí, en un cúmulo de evidencias. Estos portafolios que les he mostrado y cómo hemos desarrollado hasta ahora en términos generales la estructura, va acompañada de un proceso reflexivo importante. Este proceso sí lo podemos evidenciar. Y entonces, bueno, esa es la característica. ¿Cómo desarrollamos? Pues con esa planeación, con esas preguntas claves que nos inviten realmente a reflexionar sobre nuestro proceso formativo, sobre los temas, los contenidos que vamos a incorporar y vamos a dar cuenta con nuestras evidencias y en el diseño en general del portafolio. Insisto, ya para finalizar en esta, otra vez voy a compartir, en esta tabla, aquí a partir de esto, aquí hicimos solamente un ejercicio. Aquí le voy a poner como continuar con el contenido. Esta semana estuve llena de clases todos los días, toda la mañana, y creo que ya está haciendo efecto en mi garganta hoy sábado. Pero todavía nos falta. Bueno, aquí sigue el contenido. Y en general, lo que nosotros recomendamos, y si se dan cuenta en los portafolios, tienen, es una entrada libre, al final del portafolio, es una entrada libre y una, bueno, lo voy a poner aquí porque no me, así es, puedo insertar. Y una perspectiva. Es decir, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y a mí me parece que en su caso aplica perfectamente. Esta ha sido mi formación, así ha sido, estas habilidades, capacidades he desarrollado y cómo me veo a futuro. ¿Qué sigue después de esto? Después de terminar la carrera, ¿cuál es mi perspectiva? ¿Cuáles son mis planes? ¿Cuáles son mis motivaciones, intereses y demás? Bueno, no va aquí. Entonces, estos dos apartados finales, nosotros lo proponemos. Y si se dan cuenta, en algunos portafolios están cómo me veo a futuro, cuáles son mis metas a futuro, cuáles son mis planes a futuro. Y a mí me parece que en su caso aplica perfectamente. Entonces, estas dos entradas o estos dos apartados, recuerden que es el contenido del portafolio, lo denominamos como entrada o apartado, y son esas pestañas que veían en el sitio. Bueno, aquí se sigue desarrollando el contenido y estas dos nosotros las sugerimos como básicas, no básicas, como casi obligadas en el portafolio. Pero nos deja obligadas en que
de preferencia deben de estar. Insisto, eso lo deciden sus tutores. No obstante, nos parecen importantes porque hay una entrada libre, esa que le denominamos entrada libre, es precisamente aquellos hechos que probablemente no estén contenidos ni en mi identidad, ni en el contenido del portafolio, pero que han sido muy relevantes. No sé, se me ocurre así como durante la carrera me encontré el gusto por la música, que no está relacionado con el portafolio específicamente, pero es un hecho significativo muy personal que contribuyó, ha contribuido o ha definido incluso mi actividad, ¿no? Por ejemplo, y creemos que es un apartado que deberíamos como explotar, como aprovechar en este proceso reflexivo que hacen para poner esto y una perspectiva, cómo me veo a futuro. Y ya, terminando esta tabla, terminando toda esta planeación, y aquí, claro, cuando digo entrada libre, habría que diseñar cuál es el propósito, qué desarrollaríamos con este apartado, qué tipo de habilidades, capacidades, qué tipo de actitudes, cómo lo haríamos, cuál sería el proceso reflexivo. Y bueno, las evidencias, pues evidentemente son libres, porque no tampoco sabemos el tema que cada una puede incorporar, por lo tanto, las evidencias las decide el autor, y lo mismo sucede con la prospectiva. Cada uno de los apartados, con esto creo que terminaría, cada uno de los apartados del portafolio deben de ir desarrollado en cuanto al propósito, a la competencia que deben desarrollar, a las preguntas claves que orienten el proceso reflexivo y las posibles evidencias que se pueden incorporar. No se vale en esta planeación, por decirlo en términos muy, muy básicos tal vez, no se vale que se queden espacios libres. Si en esta perspectiva no queda claro cuál es el propósito, cuál es la habilidad que quiero desarrollar, cuáles son las preguntas clave, entonces no lo pongan. No tiene sentido que tenga un apartado en blanco. Todo lo que va en el portafolio debe de ir desarrollado y perfectamente planeado. ¿De acuerdo? Perdón. ¿Ese proyecto libre puede ser solamente en su trayecto profesional o puede ser algún tipo que ya hayan venido desarrollando? Su micrófono, doctora, perdón. Perdón. Sí, como lo comentaba, puede tener las dos características, eso ustedes lo deciden, pero sí puede ser como algo personal, no solo de su trayecto formativo, sino como algo muy personal. Yo puse el ejemplo, a lo mejor durante mi trayecto encontré el gusto por la música, pero también puede ser que yo, aparte de mi profesión, de la carrera, yo soy bailarina de ballet profesional, pero nadie lo sabe ni lo he desarrollado durante mi proceso formativo. Por eso es la entrada libre y es completamente libre. El autor decide, insisto en acotar esa idea, el autor decide qué incorporar, tal vez en el marco que ustedes decidan. En otras palabras, el autor lo decide, obviamente, pues puede tener alguna indicación específica que se desarrolle en la planeación de una temporalidad, de alguna habilidad, o completamente libre, ¿eh? También puede ser, ustedes deciden qué, cómo y a través de qué se puede evidenciar. Sí, por eso pensamos que es importante, porque ustedes pueden decidir algo que no esté asociado específicamente con el proceso formativo, o sí, es una entrada libre, pero asociada a tu proceso formativo. Eso lo deciden, pero ahí es completamente, puede ser completamente libre. Que el mismo
el mismo autor lo decida. Si lo dejamos completamente libre, que el mismo autor lo decida, nuestro marco de referencia, nuestro marco es libre, pero tiene unas pautas que desarrollen procesos reflexivos, que tenga un propósito específico, y las evidencias pueden ser libres porque el autor lo va a decidir, pero está en el marco del portafolio, que tiene que todas, como decía al final, todos los apartados tienen un propósito y deben de tener toda la planeación. Entonces es una entrada libre, pero no la dejamos libre, abierta. Es una entrada libre donde el propósito es que desarrolle habilidades de autoconocimiento, de proyección, no lo sé, que a lo mejor no están asociadas al proceso formativo, pero que sí establecemos ciertos criterios para que ellos puedan decidir ese apartado. ¿Sí, maestra Laura? Espero que haya quedado claro. Sí, gracias, doctora, le agradezco. No, al contrario, al contrario. Perdón, doctora, nada más a recordarle a Adriana, regístrate, hija, porque no está tu registro. Gracias, doctora. ¿Qué? Disculpe, no, es que no se escuchó muy bien. No se escuchó, Lalita. Su registro de Adriana. Ok. Que si firman su salida, por favor. Pues, doctora, muchísimas gracias por esta sesión con las chicas. De verdad, ve que estamos en una sala y en otra. Agradecemos muchísimo su tiempo, sus aportes, y pues ya se están incorporando. No sé si quiere usted tomar unos 5 minutos o ya nos seguimos. Entonces ya nada más a nuestras queridas estudiantes, si firman